Días, bienvenidos sean todos a este espacio de cada día matutino su mundo con este formidable equipo que nos acompaña cada día en esta jornada. José Tomás Paulino, Roberto Monclús, Maxi Manzueta y Ana Daisy Guerrero le dan la más cordial bienvenida a todos. Y ya que apareció en pantalla, bueno, pues saludamos. Apareció en pantalla el equipo de producción activo. Sí. Saludar a todas las familias de nuestro país y del mundo que tienen un hijo con la condición, o varios, algunos tienen varios, con la condición de autismo, lo que se ha llamado la pandemia del siglo, que no tiene todavía una etiología definida, no se tiene claro qué lo produce, qué lo genera, factores genéticos, factores ambientales, factores electromagnéticos, factores alimentarios. Hay de todo tipo de estudios. Lo que no ha tenido es un gran mecena mundial que meta dinero para determinar realmente las razones. Buenos días, compañeros. Buenos días, gracias a todos ustedes por acompañarnos. Nos sentimos altamente complacidos con su fidelidad, con la amabilidad de seguirnos cada día. Hablas del llamado TEA, que es el trastorno del espectro autista, una situación que afecta a muchas familias en la República Dominicana y todavía no tenemos políticas públicas, políticas estatales coherentes y efectivas para ofrecer la asistencia y el apoyo que necesitan esas familias para echar adelante a los hijos que nacieron con esta condición. Me permiten leer algo que tengo aquí. Dice Greimer Méndez, comunicador y activista social. Ha sido una figura clave en la promoción y defensa de los derechos de las personas con autismo en la República Dominicana. Su dedicación ha sido fundamental para la aprobación de la ley de autismo, un logro que representa un hito significativo en la inclusión de esta comunidad en el país. En junio 2023, tras la aprobación de la ley, Méndez expresó su satisfacción, destacando que este avance es el resultado de años de lucha incansable y marca un paso trascendental hacia la inclusión plena de las personas con autismo en la sociedad dominicana. Además de su activismo, Méndez ha impulsado iniciativas como la creación del primer club de comunicadores por el autismo en la República Dominicana. Este proyecto busca reunir a profesionales de la comunicación para generar y difundir contenidos relacionados con el trastorno del espectro autista TEA, promoviendo campañas de concienciación y sirviendo de enlace entre instituciones nacionales e internacionales dedicadas a mejorar la calidad de vida de las personas con autismo. Greimer Méndez también ha abogado por la modificación a la Ley 0513 sobre discapacidad, enfatizando la necesidad de garantizar la igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas con discapacidad en el país. Su compromiso se refleja en su llamado a las autoridades para que se implementen políticas inclusivas y se asegure el cumplimiento efectivo de las leyes que protegen a esta comunidad. Finalmente, a través de su labor en la Fundación Damas de Negro y otras plataformas, Greimer Méndez continúa trabajando para crear una sociedad más inclusiva y consciente de las necesidades y derechos de las personas con autismo en la República Dominicana. Mira, bueno, no sabía siga bendiciendo. No sabía que iban a hacer eso. Pero te lo merece. No lo sabía, pero en una de esas fotos que hay ahí, hay un joven donde estábamos de pie con un par de señoras, con ese que está ahí, que está en el extremo centro izquierdo de la pantalla, y la señora que está al lado de su madre. Él tiene autismo severo y había que amarrarlo en la casa literalmente con una soga, con una cadena, porque ella es conserje en una escuela pública y tenía que irse a trabajar y tenía por techo una covacha derrumbándosele encima. Y nos comprometimos a ayudarla a reparar. ¿Qué lío nos metimos nosotros? Porque después que nos metimos a ayudar a reparar para darle condiciones y dignidad de vida, los maestros constructores determinaron que eso no había manera de repararlo. Que había que hacerlo completo. Mira, yo tuve unas noches que no dormía, porque después que nos metimos en ese lío los cuartos no aparecían. Claro. Y yo pidiendo y los cuartos no aparecían. Ay, mamacita. Pero fuimos resolviendo. Yo después les voy a enseñar la casa.
Una casa le hicimos a esa familia que está ahí. Y eso casi no se le dio difusión, eso lo hicimos muy discretamente. Bueno, la Biblia manda que lo que tu mano derecha haga, Que la la izquierda Pero- retenga por su Realmente eso Pero es que hay tener que vocación de servicio. Pero en ese tema hay que Grainer. difundirlo. Sí, no, eso te voy a decir que en cosas como esta realmente hay que darlo a conocer porque además eso motiva a otros. Eso hay que buscar la forma de que más personas se sumen a todas las iniciativas que vayan en favor de apoyar y ayudar a todos aquellos que lo necesitan y sobre todo a las personas que tienen un familiar que padece esta condición. De hecho, yo tengo un jovencito que trabaja conmigo en la oficina que tiene autismo y es una persona que es diligente y siempre está ahí. Tiene su condición, pero es una persona muy Funcional. muy funcional y a mí me encanta trabajar con él. Pero es que el autismo es más común en la República Dominicana de lo que uno se pudiera imaginar. Lo que Y pasa es que eso- ahora es más visible. Claro, y yo pienso que hay que ser justo y honesto. Hay que darle el crédito a un grupo de comunicadores que fueron los que se encargaron de visibilizar el tema del autismo en la República Dominicana, porque a los autistas los mantenían abstraídos de todo, los mantenían encerrados en sus casas, no les La propia permitían familia, hacer ¿eh? vida social, la propia Y el familia. Estado ausente. Y el Estado ausente, obviamente, porque no habían políticas. Todavía aquí no hay políticas públicas inclusivas. No son Hay eficientes. intentos. Sí. Hay intentos. Por ejemplo, yo tengo un sobrino que tiene un hijo con autismo severo, y ha sido tratado en los Estados Unidos y aquí. Mira. ¿Entiende? Y es un drama el que vive, porque no es solamente el hecho de lidiar con el joven que tiene, con el niño que tiene autismo, es también lo costoso del tratamiento. Cuando tú dices que no sabía que íbamos a incluir ese reconocimiento que te hicieron, hay que hacerlo, porque yo ratifico con ese trabajo que tú has hecho de qué talante de diputados nos perdimos en la circunscripción número 1 y qué tanto tenemos que aprender los dominicanos a votar, para votar con gente dotada de verdadera vocación de servicio, capaz de producir programas y proyectos que vayan a mejorar la calidad de vida de la gente, porque si la gente no está mejor, el país nunca va a estar mejor. Bueno, hoy tenemos un programa de primer nivel. Muchas gracias, compañeros, por ese agradable. Nadie, que indefenso está el ser humano ante los elogios, dijo el poeta. Hoy tenemos un invitado de primer nivel, de primerísimo nivel, el profesor Rafael Santos Badía, director del Infotep, que estaremos conversando con él. Ya está aquí en los estudios y estaremos conversando con esa importante figura de la educación dominicana y de la política. Mientras tanto, vamos a dar la agenda del presidente de la República en el día de hoy, 2 de abril. El gobernante participará en el lanzamiento del Año Internacional de las Cooperativas. Esto va a ser en el Hotel Serenade, en Punta Cana, a las 10:30 de la mañana, el lanzamiento del Año Internacional de las Cooperativas, este importante instrumento de desarrollo local, que es un desarrollo que arranca de abajo hacia arriba en el papel de las cooperativas. Y nos vamos directamente, José Tomás, a la portada de nuestro periódico Su Mundo Digital, editado por Multimedios Su Mundo. Vamos a ver si la tenemos en pantalla para que ustedes vean todo el amplio ¿verdad? El amplio margen de informativo que cubrimos. En las globales, Rusia critica plan de paz de Trump y advierte que no puede aceptarlo. El primer violador del régimen electoral se llama Luis Abinader. Multimedios Su Mundo nombra a Roberto Monclús nuevo relacionador público. Este negro que está aquí. Perdón, Nuestro espérate, ¿qué compañero. pasó? Hay que aclarar ese titular, señores, el titular del presidente. Eso lo dijo ayer César Fernández, Sí, miembro de así la es. dirección política de la Fuerza del Pueblo, porque si lo dejamos así, ¿El qué? piensan que es un titular ¿El nuestro. qué? Que el primer violador del régimen primer- electoral. No, se eso no llama hay que Roberto. aclararlo, ponlo. No, No hay que aclarar. Ahí está él.
No, es que él está ahí. Ahí está César pero Fernández. y el que no está viendo la pantalla Sí, estamos de acuerdo. tiene la impresión de que lo estamos diciendo Y a nosotros propósito como- del El que Día se está Mundial de la bañando. Concienciación sobre la persona con autismo, ¿verdad? ¿Cómo es? No, y a propósito del día de hoy, que hay personas que tienen discapacidad visual, que entonces nosotros tenemos que describir claramente quién realmente Ponme a fue mí que en eligió esa Luis. discapacidad visual. Dale. Seguimos. Roberto. Desconsuelo en La Vega, continúa la búsqueda del niño desaparecido en Manabao. Y tenemos otro titular que dice, estoy en perfectas condiciones de salud, afirma el doctor Félix Cruz Jiminián, tras rumores sobre su situación de salud. Bueno, señores, y en política, el presidente Luis Abinader dice, hay una tendencia a la estabilidad del dólar. Bueno, llegó un mago. El diputado Jorge Zorrilla deposita en el Congreso propuesta para acabar con los tapones. A partir de este Mínimo momento, mago. Pero yo El tengo- mago. Mínimo. Ay. Desde que yo tengo uso de razón, escucho yo unos expertos en materia de transporte diciendo, si a mí me tocase la oportunidad No, sí, está. de estar en tal institución, se van a reducir los entaponamientos en las diferentes vías del país. Sí, Nos así vamos- también podemos ver la amplísima gama de posibilidades para que siga toda la programación de Multimedios Su Mundo en el canal 101 y 1101 High Definition de Claro, el canal 81 de Altiz, el 81 de Aster, el canal 20 de Telecable Dominicano, 46 de Win Telecom y el canal 647 de Fire TV Stick. También usted puede sintonizarnos a través de una amplísima red de 190 sistemas de cables en todas las provincias, en el satélite EUTEL para todo el continente americano y el satélite Intelsat para todo el mundo. También a través de nuestras plataformas digitales y las redes sociales. No hay excusa para no seguir la programación completita de Multimedios Su Mundo todo el día y a toda hora. Bueno, vamos a hacer una pausa porque vamos a arrancar más temprano de lo habitual con el profesor Rafael Santos, porque tiene unos compromisos y además que le queremos sacar el jugo muy temprano. Pero también vamos a hacer hoy un contacto. Atención a lo que estamos analizando el tema y preocupándose por el tema del deslizamiento de la tasa del dólar. También estaremos conversando vía Zoom con el economista Luna Valiente sobre qué está pasando con el mercado de divisas en la República Dominicana y otros aspectos económicos. Vamos a una pausa y retornamos con la entrevista central, don Rafael Santos Badía. Bueno, aquí seguimos en Matutino Su Mundo con la entrevista central con un hombre realmente de una larga trayectoria impecable en las lides del tema educativo de nuestro país, las transformaciones. Y hoy tiene una gran responsabilidad que le está asumiendo, a mi modo de ver, con un altísimo nivel de eficiencia en Infotec, el profesor Rafael Santos Badía. Buenos días. Muy buenos días, Grammy. Buenos días, José Tomás Polino. Buenos días, Maxi. Ana Daisy Buenos días, Guerrero. Ana Daisy. Y mi hermano Roberto Monclús. así es, mi profesor querido. Profesor, ¿tiene usted una exigencia en la función pública que el presidente le ha encargado de realmente hacer un proceso de conectividad en lo que es la función del Infotec y la nueva realidad del mercado y la tecnología en la República Dominicana? ¿Cómo le está yendo? Bueno, afortunadamente y gracias a Dios, vamos bien, porque a tiempo pudimos ver hacia dónde marcha el mundo del trabajo, los empleos del futuro y el futuro del empleo. Finales de los años 70 terminó la segunda revolución industrial, pero nosotros no nos enteramos. Un país donde la gente para ir a Santiago se va por Pedernales y vive inventando cosas, no nos dimos cuenta que habíamos pasado de la industria análoga a la industria tecnológica. La tercera revolución industrial de la tecnología de la información y la computadora. Justo en ese momento nació el Infotec. Es decir, que nacimos como cuando uno le tira a la bola después que pasa, como lo que se puede llamar un delay. Delay. ¿Por qué? Claro. Porque
nacimos para una industria análoga, pero ya estábamos en una fase de tecnología, de computación. Y ese proceso de Internet puede llamarse un tiempo perdido para los países de las repúblicas bananeras de las que nosotros formamos parte. Bien, en el 2012 empieza la cuarta revolución, o mejor dicho, se tiene conciencia de que estábamos ante una nueva revolución industrial. Había triunfado otra vez la ciencia y estábamos en la inteligencia artificial y la robótica. Y nosotros seguíamos todavía en una etapa muy paleolítica del desarrollo científico-técnico. Pero ya en el 2016, en el foro de Davos, el foro económico mundial, que preside un empresario alemán llamado Klaus Schwab, dice, estamos ante una industria 4.0. Y se proclama entonces un cambio tecnológico. Y se dice también en ese momento, se van a perder alrededor de 90 millones de empleos, de actividades que ya no va a ser necesario que la haga el hombre, que un robot la podrá hacer. Entonces, bueno, nosotros seguimos hablando de las elecciones, de los hechos más cotidianos, de el mofongo como plato principal. ¿Y cuáles serían los países más científicos? Los países más afectados, esos 90 millones de empleos que se perderán. Mira, el mundo, pero de manera muy especial. No estamos hablando de países afectados. Vamos a hablar de grupos poblacionales afectados. Porque hubo un tiempo donde uno decía, bueno, el desarrollo está en Europa, los países centrales, y los periféricos vivían de lo que pasaba. Nosotros teníamos la película ya después que habían ganado un Oscar, aquí eran nuevas. Entonces, no estamos hablando de eso ahora, estamos hablando de otro tema, estamos hablando de que los mecánicos automotrices probablemente ya no se necesiten, los abogados no seamos tan necesarios, los contadores podríamos ser sustituidos por un software, los choferes podrían ser sustituidos por un software que conduce mucho más preciso y evita los accidentes, porque el robot piensa más rápido. Y entonces, ¿cómo va la República Dominicana en ese sentido? ¿Cómo está la Infotec trabajando hacia esa dirección? Afortunadamente tenemos una marca país que se llama Infotec. En Infotec aprendimos... pero usted está muy presumido, oye, una marca país. Muy bien, adelante, profesor. Una marca país. Ya en el Infotec sabemos que los yaniqueques son buenos, pero no hay que hacer una ciencia para estudiar el poder curativo de los yaniqueques. En el Infotec afortunadamente sabemos que los cangrejos son inmortales, pero es porque son muchos. Pero para eso no hay que durar 4 años en una universidad, para hablar de la inmortalidad del cangrejo. En el Infotec sabemos que un muchacho aprende a computar en nube en 7 meses. En el Infotec sabemos que un muchacho aprende ciberseguridad en 6 meses, aunque sea un palomo de un barrio de Capotillo. En el Infotec sabemos que hay una industria 4.0 que está en Jaina, está en Itabo, está en el Parque de Zona Franca de San Pedro de Macorís, está en Santiago. En el Infotec sabemos hoy que dentro de 1 o 2 años, mientras aquí hay unos políticos científicos cuyos líderes son los del Falpo, nosotros sabemos que en Montecristi va a haber 8.000 empleos. En el Infotec sabemos, a pesar de nuestro liderazgo político, está todavía un poco como así retardado, que entre Sabana de la Mar y Miche se van a crear 6.000 empleos. Y todas esas cosas que sabemos en el Infotec nos llevaron a ver dos fenómenos que tienen una trascendencia de impacto global. Una enfermedad global que cambió el mundo, llamado COVID-19, que lo cambió todo, porque aceleró el conocimiento científico. Hasta las abuelas aprendieron
Este programa lo están viendo en Europa, lo están viendo en Estados Unidos, lo están viendo en Chile, en Argentina, donde quiera que haya un dominicano, que yo le puedo mandar el link. Lo están viendo. Eso no era posible 6 años atrás. Lo que quiero decir es que el Infotec del bizcocho existe, pero también está el Infotec de la robótica. Y por eso es que dije, perdónenme, una marca país, porque es de nosotros. Muy Claro. bueno. Acepta. De verdad que ustedes vienen realizando un buen trabajo y quiero Dime, felicitarlo por Daisy. esta parte. Pero ustedes están llevando a cabo un programa de expansión de los centros de formación técnico profesional en cada una de las provincias del país. Me gustaría saber cuántos centros y si el mismo se está extrapolando allá en de los mares también. Sí, mira, lo primero es que el Infotec no es una suma de paredes, sino de oportunidades. O sea, nosotros estamos ampliando la parte de la infraestructura física en Dajabón, en Montecristi, en Santiago Rodríguez, en Puerto Plata, en Barahona, en Miche, en Samaná, en Sabana de la Mar, en San Pedro de Macorís, en Higüey. Pero nosotros sabemos que hay un activismo mayor en las nubes. Por eso inauguramos en enero un campo inteligente, una red unificada de la formación técnico-profesional, que me permite a mí en la oficina de Infotec monitorear el currículo y la seguridad perimetral en todo el país. Y además, como tú preguntas, muy bien, estamos trabajando con los dominicanos que residen allá en los mares, en 42 ciudades del mundo, a través de la plataforma virtual. Nosotros estamos dándole formación, liderazgo, patriotismo y nacionalismo a esos 2.800.000 dominicanos que se tuvieron que ir a trabajar y que producen divisas para nuestro país. Ahora van a ser 11.000 millones de dólares, que esa gente manda, señores, y que no nos cuesta un centavo a nosotros producirlo. Y sin embargo, nos ayudan a sostener el 33% de la divisa dominicana, la remesan esos dominicanos. Entonces esos dominicanos necesitan noticias para saber cómo están sus seres queridos, necesitan formación, necesitan información y necesitan cultura dominicana. Por eso el Infotec está también trabajando en Europa, en Sudamérica. Usted dijo 42 países o 42 ciudades. 42 ciudades. Ah, sí. 42 ciudades. En Estados Unidos estamos como en 12 ciudades. En el Caribe, el Infotec, señores, el Infotec que está capacitando, llevamos 95 técnicos de ciberseguridad en Barbados con un programa de apoyo. Nosotros estamos capacitando el personal técnico de Guyana. Lo dijo el presidente en su visita a Guyana reciente. El Infotec está formando técnicos de turismo para Jamaica, para Colombia. Claro, ellos pagan su dinero porque no es con el aporte del empresariado dominicano. O sea, lo que algunas personas probablemente ignoren, pero hay otros que lo saben. ¿Y qué es eso? Y Juan Bosch escribió una obra magnífica que yo le pido a los políticos de este tiempo que la lean. El Caribe, frontera imperial, de Cristóbal Colón. El que no leyó eso temprano, profesor, ya va a ser muy difícil. Sí. Entonces, esa descripción magnífica que hace Bosch del Caribe, desde el Caribe oriental, que empieza en Barbados, en Antigua, Tórtola, y llega hasta Miami, 1.600 kilómetros de este mar caribeño. Es la geopolítica nuestra, todos esos temas de los aranceles, del castigo al comercio libre. Aquí nosotros tenemos la posibilidad de vender huevos, gallinas, pollo, fruta a una distancia de 2 horas en un barquito pequeño y a media hora en un avión, para que nuestras... estamos vendiendo 10 millones, islas, profesor, 10 millones de huevos a Cuba le estamos vendiendo. Mensual. Entonces, hermano, ¿por qué nosotros vivimos quejándonos siempre
y no tenemos chance de ver las oportunidades, yo se lo voy a decir. Porque formamos una vocería política y social que Jiménez Grullón llamó de la falsa izquierda, de la falsa conciencia. ¿Pero usted viene de ahí? Okay. Ah, usted viene de ahí. Sí, un dirigente de la falsa izquierda. Pero aprendió. Pero también está la falsa derecha. No, Espérate, no, porque ustedes son los chiquitos. No. Para llegar a lo grande. No, usted viene de ahí. Estamos en la falsa política. Y usted de soslayo ahorita. Le dio un cajetazo al Falpo. Le dio un falpo, ¿te cuenta? Le hice una ahorita se le dejamos pasar. Le hice un reconocimiento al profesor, Falpo. no. Oye, le hice un reconocimiento al Falpo. Se lo dejamos pasar ahorita, pero se lo dejamos pasar. Si gente que fue a la universidad y se deja orientar por una goma, por un neumático encendido. Rafael Santos, Los grandes son los del Falpo. Vive el Falpo. Abajo. Ahora porque es un oligarca. De economía tardía, vive el Falpo que es capaz de orientar sin haber nunca pasado una página. ¿Usted cree que no se la oímos ahorita? A esos líderes que tanto lo llenan la prensa. Hablando de el ti nervioso de la hermana María Teresa de Calcuta. Bueno, pero en Arriba el Falpo. su introito usted hablaba de que el Infotep diseña la oferta formativa acorde, por ejemplo, con las demandas de los empleos del futuro. Desde esa perspectiva, quisiera saber cuáles son... ¿Y los del pasado también? Sí, los del pasado porque también. Porque el pasado va a existir por mucho tiempo. Claro que sí. Entonces lo que quiero es saber cuáles son las nuevas acciones formativas que ha incluido el Infotep, cuáles son las nuevas especialidades técnicas que ha incluido para responder a esas demandas de la empresa de estos tiempos, una empresa altamente tecnificada y que se maneja ya aplicando las tecnologías de la información y de la comunicación. Mira, José Tomás, déjame tranquilizar la entrevista porque yo la calenté bastante para despertar a la gente. Y me acordé que en un tiempo, en los años 70, 80, había una manera de hablar. Los del PRD hablaban como Peña Gómez. Los de Juan Bosch. En un estilo cervantino. Y los de la izquierda no logramos aprender cómo discursar para llegar al poder. Que no. No, hay un personaje. Ese tiempo, no, espérese, doctor. usted se estancaba en un espejo a mitad los PLDistas, cómo hablaba Juan Bosch, y de ahí surge la vocecita de Lionel. Pero eso no hablaba mi gente del Pacorero. ¿Cómo hablaban los Pacoreros? Entonces, ese tiempo pasó. Compañero Santos. Compañero Santos. Mire, no, pero hay un personaje, espérese, hay un personaje que se llama. Hay un personaje que se llama. Ahora vamos a hablar de la pregunta. No, espérese. Le voy a recordar un personaje de decirte, le voy a decir ahora. Un personaje que hace Felipe Polanco Boruga, que imita el modo medio gangoso de los compañeros de izquierda de base. Johannesburgo. Bueno, esa era una marca política, pero era ideológicamente buena. No todo es malo del pasado, porque esos políticos eran muy fieles al pensamiento ideológico. Vendían sus periódicos, no se cogían el dinero, difícilmente le pegaban un cuerno a su esposa, era gente buena. Pero estamos en el tiempo de la posverdad, donde nada es verdad ni es mentira, sino todo lo contrario. Entonces tú oyes cualquier gente que dice cualquier cosa. Yo tengo la obligación de decir las cosas precisas. El Infotep no es mi construcción. El Infotep es una continuidad de distintas figuras y es el éxito de un modelo que se llama tripartito. Es noble, usted es noble. Claro, yo por eso dije, déjame tranquilizar la entrevista, que fue a propósito que yo esté así para despertar a él. Pero ahora vamos a los cerebros. Además es justo que lo diga, porque es que el Infotep fue creado el 16 de enero de 1980 en el gobierno de Antonio Guzmán Fernández. No, pero que además, después de Antonio, vino Salvador, volvió Balaguer, vino Leonel y Hipólito. El Infotep no es la construcción de Rafael Santos, es el desarrollo. Es una institución donde ustedes nos oyen
que estamos chismeando de que fulano el que estaba antes hizo tal cosa. No, no. El Infotep es un modelo tripartita donde la mayor parte de los recursos la aportan los empresarios y los trabajadores. El mejor marzo de la historia de Infotep en recaudación fue este. Están aportando los empresarios, cumplen con esa cuota. Cumplen, pero no solo cumplen, sino que se sienten orgullosos de decir yo pagué el Infotep. ¿Por qué? Porque ellos saben que eso es para formar a la gente. Eso es un porcentaje de por cada trabajador que tiene. 1% del 1%. salario. Ajá. Y los que tienen mano de obra ilegal haitiana, ¿cómo cotizan? Hermano, mire, yo le dije a unos amigos nuestros hace poco, usted no tiene derecho a pedir servicio en Infotep porque usted no declara. Ah. Es decir, que aquí hay un tema también de que hay muchas cosas que se hacen Con los por debajo evasores. de la mesa. Ok, Pero, como dijo que marzo fue el de mayor mejor aportaciones de la historia, ¿cuántos sí, fueron? el mejor marzo de la ¿Cuántos historia, 556 millones. Cuando yo llegué se estaba recaudando 231. Profesor. Fue en el COVID. O sea, ya el Infotep había despegado, iba muy bien, pero llegó la pandemia y el Infotep quedó prácticamente cerrado. Ahora, José Tomás, estamos en todos los parques industriales del país. Estamos en todos los... llevando el Infotep a donde vive la gente. O sea, ¿dónde vive la gente? La gente vive en Samaná, la gente vive en Guachupita, la gente vive en Catalarrana, la gente vive en Elías Piña. Entonces, en vez de nosotros traer a la gente a donde está el Infotep, que fue el modelo desarrollista que vació el país, a traer a los campesinos a pasar trabajo a 2 o 3 ciudades, ahora se está regresando. Y hasta los que Y viven... qué lindo es el campo, y hasta los que viven cuando hay luz, cuando hay agua, cuando hay cine, cuando hay internet para verlo a ustedes. Y hasta los que viven tras las rejas, Sí. ustedes le están llevando el Sí. Infotep. ¿Cuál es el alcance de ustedes en el 7.000 modelo graduamos penitenciario? En noviembre. Perdón. 7.000 privados de libertad. ¿Cómo es? 7.000 hombres y mujeres confinados en las ergátulas de nuestras cárceles nacionales reciben la capacitación de Infotep. Estamos coordinando con Roberto Santana, el comisionado del presidente de la República, para reformar el modelo carcelario y estamos dándole a esa gente. Nosotros no ¿Cuándo van a graduar sabemos. los 7.000? 7.200 técnicos. Se graduó. Nosotros no sabemos si son culpables o no. Recuérdense que nosotros no somos jueces, nosotros lo que somos es profesores. Profesor. Los jueces sentencian. Ahora, nosotros, que también somos humanos y cristianos y dominicanos, le estamos dando a esa gente formación para que haya regeneración y cuando recuperen su libertad, no solo sepan vivir de la pata de cabra, sino también de un oficio decente. Eso le iba a aportar a su diálogo, de que los privados de libertad, aquí no hay cadena perpetua, ni No. hay sentencia de muerte, No. un día van a salir. No. Es decir, que el Infotep Sí. está contribuyendo a que cuando salgan sean mejores ciudadanos de alguna Claro, manera claro. y tengan El un Infotep modo, junto un modo con- productivo de vivir. El Infotep junto con, mira, hay mucha gente que se integró gracias a que Roberto Santana es un hombre que ha asumido esa causa para apoyar un modelo de reforma carcelaria. Y el Infotep también encuentra a empresarios que colaboran, a iglesias que colaboran, porque hay muchos religiosos que de verdad que creen en Dios. De verdad, hay pastores evangélicos que es verdad que creen, hay sacerdotes que es verdad que creen, y esos que creen de verdad y que no rezan con el santo al revés, también van con nosotros a las cárceles y ayudan a ese proceso de acompañamiento, no de amnistía, porque yo quiero aclarar eso, porque un día estaba graduando con la pasada procuradora a unos jóvenes en la cárcel de Moca. Y cuando salimos de ahí me llamaron, eso fue en el 2023, una gente. Pero usted acaba de entregarle un certificado a Marlon Martínez, el que mató a la muchacha en San Francisco de Macorís. Digo, yo no me di cuenta, él estaba ahí. Oh, gracias a Dios que me diste la oportunidad
de servir para que ese muchacho encuentre un camino, porque sus padres lo llevaron por mal camino. Entonces, lo que creían que me iban a mí a meter para lo hondo con una manipulación comunicacional, yo lo que le dije, bueno, señores, ayuden ustedes también a que los malos cambien. Claro. Es decir, que nosotros trabajamos en las cárceles, trabajamos en el exilio económico, trabajamos en las fábricas, Excelente. trabajamos en los campos. Oye, Profesor, estamos, una preguntita. estamos en la Loma de Blanco, en Bonao. Pero- Estamos en la Loma de Blanco arriba. Ustedes vieron una denuncia la semana pasada ¿Sí? de que estaban dando clases en una funeraria. Sí, En claro. el distrito de Blanco arriba. Sí. Busquen el listín diario de ayer, ¿Qué dice? que ahí ya están dando clases en 3 aulas móviles de Infotec y están contentos. por los medios los servimos muchachos. para algo. Se le agradece a usted, pero eso no debió ser así. Eso es lo que deberían tener una escuela en esa No, la zona, escuela que le el están ministerio haciendo. termine. No, hombre, no, mira. Que la está escuela lento le en están eso, haciendo. profesor. Pero mire, Eso por otro fue lado. que mis compañeros de ADP se pasaron de contentos y quisieron manipular un hecho tan Sus noble colegas. como es dar clases. Sí, eso es verdad. Lo que había ahí era un salón magnífico con aire acondicionado, donde nunca han enterrado ni han velado un muerto, porque la gente en los campos vela a los muertos en su casa. En su casa. Pero era una funeraria. Pero era una funeraria. Profesor. Y el ministro de Educación, un acto de responsabilidad, me pidió que le prestara 3 aulas móviles. Y allá están, en Blanco Arriba. Y yo conozco a Blanco Arriba muy bien. ¿Sabe por qué lo conozco? Dígale. Porque yo nací cerca de Ya creó una célula por ahí. Usted hablaba ahorita, Seguro. Infotec para el trabajo. El turismo sigue creciendo en República Dominicana. Sin embargo, la mayoría de los hoteles hoy día están copados de haitianos trabajando como bartender, atendiendo a los clientes que van y demás. ¿Cómo se está preparando? ¿Cuántos jóvenes estamos preparando en el país para que sean ellos quienes ocupen esas plazas en esos hoteles? Miren, yo en 1991 escribí un artículo de que no son más patriotas los que cantan el himno a las 12 del día. Eso lo hicieron contra Peña Gómez. Un decreto para tocar el himno a las 12 del día. No son más patriotas los que se ponen una puca con la bandera dominicana. Ni son más patriotas los que se desayunan con un haitiano. Patriotas somos los que defendemos el 80-20. Que el 80% de los empleos sean para dominicanos, incluyendo las gerencias, no solo para españoles y sudamericanos y haitianos. Patriotas somos los que estamos dispuestos a irnos a las trincheras. Si alguien, no importa que sea Haití o sea una potencia, osara querer invadir la República Dominicana, porque el patriotismo dominicano se probó en el 1844, se probó en el 1863, se probó en el 1916 contra el imperialismo En el 65. y se aprobó en el 65. Sí. Ahora hay gente que usa esos temas con propósito de prejuicio. Los haitianos deben vivir en Haití y las potencias que son las que se enriquecieron, que se robaron la riqueza de ese país, ahora quieren que los dominicanos seamos los que enfrentemos el problema. Entonces yo digo, nosotros estamos formando trabajadores dominicanos para el turismo, para que sustituyan no solo a los jardineros y a los conserjes, sino también a los gerentes de ojitos azules que vienen al país y le quitan el empleo a los profesionales dominicanos. Es decir, Infotec tiene 3 escuelas de formación de personal para el turismo y vamos a abrir la 4ª dentro de 3 meses en el Hotel Guarocuya en Barahona. Profesor, qué bien. Ahorita me le dio un cajetazo a mis amigos del Falpo. No, todo lo contrario. Roberto, le destaqué la sapiencia de que ellos son los líderes En estudio que son los orientan la líderes. oposición dominicana. Ok. En marzo fue histórico en recaudaciones para el Infotep, pero para el gobierno del presidente Luis Abinader es un abril bien complicadito por llamados a paros, movilizaciones. Se esperan el 24 de abril, una fecha histórica que usted la acaba de mencionar,
pero Generación de Servidores, que es un partido político, está llamando a un paro nacional 2021 y nosotros sabemos que usted organizó bastantes huelgas generales contra Balaguer. Pero la mía ¿Qué opinión tiene? La mía triunfaba. La que yo hice triunfaban porque eran causas justas. Era defensa de los derechos salariales de los maestros. Y nosotros hicimos 2 huelgas en el tiempo mío, cuando yo fui líder magisterial, y las 2 terminaron en grandes reivindicaciones. Ahora bien, ¿qué es un partido de servidores nacionales y que convocando una huelga, mira, ni los evangélicos van a sumarse a eso? Ahora bien, yo tuve una discusión una vez con un compañero que fue compañero mío del PTD en San Francisco de Macorís. Yo le dije, el día que ustedes logren hacer una huelga sin tirar una grapa, sin tirar una bomba molotov, sin asustar a la gente, ese día van a ganar las elecciones. Porque me tocó estar el día 24 de abril del 84, cuando la poblada me cogió en Nicaragua. Y al regresar al país, vine en el mismo avión con el profesor Juan Bosch. Y ahí fue que él me dijo, eso es una poblada. Y yo le dije, ¿qué es una poblada, profesor? Dice, eso es un movimiento de gente que no es una agenda política. ¿Y qué pasó en el 84? Yo se lo voy a decir a ustedes, que ninguno eran ciudadanos que votaban. ¿Sabe lo que pasó en el 84? Yo no había nacido. Un retroceso de las ideas progresistas. Las fuerzas sociales que lograron empujar la lucha contra el Fondo Monetario Internacional sufrieron un retroceso y una disgregación. Nos fraccionamos como en 38 grupitos. ¿Por qué? Porque confundimos la magnesia con la gimnasia. Pero aquí estuvo Entonces, Ramón ¿qué es lo que yo le voy a Alburquerque. decir a ustedes? Que no espérese. es verdad que la representación de las grandes reivindicaciones populares. ¿Cuál es nuestro principal enemigo hoy? La economía. La pobreza. Los principales enemigos nosotros, mira, la mayoría de los dirigentes políticos de este país beben vino toda la noche y comen caviar. Ese no es el problema. El problema son los que están en Cantalarrana, los que están en los Alcarrizos. Yo viví en Gualey, yo me crié en Gualey, yo vendí pan. Y yo sé quiénes son los pobres y quiénes viven de los pobres. Y andan con una chancletica y un pajón, privando en sociólogo, engañando a la gente. No. Aquí hay un tema serio en este país. Tenemos que buscar a esos jóvenes que le llaman nini, rescatarlo, abrirle nuestro corazón, abrirle la puerta. Yo quiero que uno de esos luchadores le dé comida un día a esos pobres. Yo formé 2.500 técnicos de esos muchachos marginados y me buscaban y querían hacer campaña conmigo en el 24 y dije, no. Ustedes lo que tienen que buscar empleo y se lo ayudé a buscar. No se pongan a hacer lo que yo hago. No hagan en su casa lo que hago yo. Ustedes necesitan mantener su familia. Entonces, ¿qué va a hacer? De que usted está luchando por un acueducto y rompe el quesito. Usted está luchando por arreglar una calle y coge con un pico y la rompe para que no pasen los carros. Eso es poblada, eso es desorden. La Desorden lucha ahora, pero cuando usted la revolucionaria- hacía eran muy buenas. No, las que yo hice fueron buenas. Sí. No, espera, Sí. tráeme. El relativismo Esa absoluto. huelga, No, y tenía no. capacidad de parar Yo 72 le voy a años recordar país. lo que dijo el Y Papa negociar Juan con Pablo Balaguer, II. y negociar con Guzmán, y negociar con Antonio, con Jorge Blanco. No. No, yo le voy a recordar la frase del Papa Juan Pablo No, II. yo lo que estoy cuando dijo diciendo- relativismo absoluto. Todo es relativo. No, yo lo que estoy diciendo es que no Ajá. confundamos Ajá. la lucha política o la lucha social o el derecho que tiene el pueblo a reclamar sus derechos por un grupo de gente que no representan a esas personas. Ahora, cuando tú ves a una señora con una lata de agua vacía diciendo lo que quiere es agua, hazle caso a esa gente. Así es. Que esas son las Maestra, luchas del pueblo. Maestra. Ahora los otros son tipos que son lumpen proletarios, que están en un proceso de confusión. Yo vi un día a un grupo de dirigentes... No vamos a ratificar Respeta eso. Que eso. están llamando a huelga. Son- Ratifica eso. Pero eso... No, yo vi un día a un grupo No. de los dirigentes populares de Salcedo que estaban comiendo en el comedor del Congreso con el senador, el ex senador, el doctor
González Canán era. Ajá. No, el doctor sí, un hombre muy Sí, sí, popular, sí. Canán. que era el senador del PLD. Ajá. Y esos muchachos habían hecho la huelga el fin de semana y estaban comiendo con el senador el lunes. Sí. Ahí en el Congreso, los vi yo, hermano. ¿Usted se refiere a Luis René Canán? Sí, Canán, Canán. Luis René Canán. Es un- Luis René Canán. Ilustre figura, médico prestigioso de mi provincia, Hermanas Mirabal. A mí lo que yo quiero decir es Usted dice que que yo apoyo las luchas populares, Pero que van a las que son fracasar. justas, las que piden más derechos para el pueblo, las que piden más educación, las que piden mejor salud. De esa yo formé parte y no me usted dice arrepiento. que estas que se están convocando van a fracasar. No, yo no dije que van a fracasar Ah, ni que van a ok. triunfar. Yo dije, No tienen sustento ideológico. no, sustento ideológico no tienen sustento popular. Y que todo el que crea que eso renta votos está confundido. Aquí hay un proceso en este país de desconcientización, que tú lo ves los días de las elecciones, unos tipos que están cruzando frente a los recintos, como así, pidiendo que le den 500 pesos para ir a votar. Y esos temas, da pena que un líder religioso como el Carlos Peña. Peña ¿Es religioso? lo pastor. quieran, Pastor. lo Sí, quieran iglesia. confundir y lo quieran presentar, un muchacho que es tan líder, como si él fuera el líder de ese tipo de personas, ¿no? Carlos tiene más fuerza en su oración. Yo sé que su voz llega más cerca que la Maestro, mía. que se dedique a orar entonces. Adiós. Déjame aclarar algo. La voz de Carlos llega más fácil a Dios que la mía. Que se dedique Porque a orar, la- profesor. La mía está contagiada de política. Perfecto. La de él está iluminada por Dios. Profesor, solamente una aclaración, porque ya usted se comió al Falpo y también a mis compañeros del Pacoredo. No sea tan injusto con Rogelio, el padre Rogelio, cuando usted dice de que aspirante a sociólogo con melena y con chancleta. Yo me llevé ese dibujo rápidamente. Ah, no, pero yo estaba pensando. No era de él. Yo estaba pensando en sociólogos Ok. europeos, ¿no? No es mi hermano. A la El vez. padre Rogelio, que es mi hermano. Sí. Un hombre, oye, un hombre noble. Una persona que lo quisieron promover a un convento. Lo querían sacar de aquí. No, lo qué quisieron sacar a un diferente. convento. Claro. Él es Y obispo. él se negó y vive en una camita sándwich. No. Qué gracia. Esa es una de las personas que yo respeto. Ahora el padre Rogelio es el obispo en la República Dominicana de la Iglesia Apostólica Católica Brasileña. Que la crearon. Es el Voy a obispo meter en la ahí, República yo. Dominicana. Oye, Usted yo sabe soy bien, una mire, católica. una pregunta Voy a bien. ver si me aceptan a mí. Mire. Pecador como soy Sí, yo. vamos a dejar el tema religioso. Vamos a la Vamos a- política. Mire, lo que usted acaba de decir. Espérate que nadie se tenía Yo tengo una una pregunta. reunión. Sí, Sí, interrumpa, con el Rogelio. permiso Ok, de Tengo una reunión ahora de José con Tomás. los expresidentes del ADP y el ministro de Educación, Luis Miguel de Campos. Ahora mismo. Cifredo Cabral va. Y tengo que estar a las 8 de la mañana ya. Invítenme otro día. Cuando porque usted la quiera. verdad, Una pregunta yo- más y nos vamos entonces. Una política. ustedes han interpretado mal y yo no puedo dejar esa No, no, imagen. No, Yo- jamás. no. Pero, maestro, No. maestro. Yo admiro. Y ellos saben que yo soy solidario con lo que son luchadores populares. Sí, yo lo sé. Pero a mí, no me van a pasar un gato como si fuera una liebre. Eso es verdad. Punto. O sea, aquel que se para en un pueblo y tiene el valor de luchar por otro merece mi respeto. Aquel que hace una rueda de prensa y por detrás va a buscar prebendas, a buscar que le den y que para hacer una huelga. Porque le voy a Maestro, terminar. Yo quiero usted- terminar usted de es esto. un Y fui yo el patriota. que dije. No, y fui yo el que dije que estaba de pronto, pero yo tengo que decirle esto a ustedes. En el 1990, cuando las elecciones fueron, Juan Bosch dice que se las robaron, yo creo que él no quería ganar. Bien, las elecciones del 90, Te vino muy hubo ácido. una lucha, una convocatoria a huelga para el 9 de septiembre del 90, y yo fui el vocero de las organizaciones sindicales, y firmamos 20 puntos con Balaguer. Yo le dije, Balaguer, si usted no firma, yo no firmo. Y lo llevamos a que firmara. Al otro día, cuando lunes no se hizo la huelga, yo llego en la noche a una bombita que está en la calle Cruz de Mendoza, a salir a la Charles de Gaulle, una bombita que hay ahí. Estaban echando gasolina, había una crisis, no había combustible.
y yo me paro, veo la fila que están echando, y cuando me toca a mí echar gasolina, el tipo dueño de la bombita salió y la mandó a pagar. Me dijo, a ti yo no te echo gasolina aquí porque tú eres un traidor. Yo, un traidor, usted rompió la huelga. Y ese tipo era del PSD, Partido Comunista Dominicano. Y yo dije, perdónalo, señor, porque no sabe lo que dice. O sea, un supuesto empresario estaba financiando una huelga que no se dio, pero no se dio porque nosotros firmamos 20 puntos con Balaguer. El único acuerdo que cumplió Balaguer. O sea, yo he luchado, yo he concertado, yo he amado, yo he sufrido. ¿Ha peleado? Yo he pecado. ¿Ha conspirado? He conspirado, Sí. estuve preso, he estado suelto, Sí. pero nunca en mi vida, ni he odiado, ni he envidiado, ni he temido, ni tengo miedo, ni tengo envidia, ni tengo odio. Por tanto, yo no hablo de mis dominicanos preferidos, que son los que luchan. No, yo estoy hablando de una falsa lucha, de una falsa conciencia, de una falsa ideología con la que no se construye un país. Maestro, gracias por esta oportunidad. ¿Qué opinión le merece a usted en la política migratoria que está encabezando el presidente Luis Abinader? Y si conoce también usted el Hoyo de Friusa. Mira, el Hoyo de Friusa era una empresa alemana que estuvo ahí y el nombre viene de eso. Ahí viven dominicanos, viven haitianos. Ese es uno de los temas que yo creo que debemos enfrentar. Porque cuando tú desarrollas un polo turístico o una zona industrial y no formas la mano de obra local, tendría mucho hoyo de Friusa en el país. ¿Por qué? Porque si los trabajadores que van para Pedernales no son los moradores de esas 4 provincias de la región Enriquillo, sino que vienen de otra región del país, ¿qué van a hacer esa gente cuando salga de la empresa o del hotel? Van a ir a formar un arrabal, van a hacer ranchetas. Entonces, yo creo que el presidente es palo sin boga o palo sin boga. El presidente ha desarrollado una política de deportación de los ilegales. Por detrás hay políticos que lo critican porque no dejó que hiciera el canal aquel, porque esa agua la quieren los imperialistas del oro para poder explotar la mina de oro que está en Haití, vamos a estar claros. Y se hace creer que son los haitianos. No, lo que quieren es aquellos imperialistas empresarios que nosotros le demos el poquito de agua que tenemos en esa parte del sur para ellos poder lavar el oro en el otro lado. Pero utilizan a políticos falsos dominicanos, falsos patriotas. Entonces, ¿qué ha hecho Luis Abinader? No, el ilegal que se vaya. Pero cuando él hace una deportación masiva, entonces van y hacen campaña con la prensa y buscan que condenen al país, que dañen el turismo, que dañen la economía dominicana, haciendo declaraciones insensatas que pueden afectar nuestra economía. Esa es la parte de la demagogia. La otra parte es de que nosotros no podemos sumarle a un pedazo de isla 16 millones de gente pobre. Entonces, ¿cuál sería la solución? No demagógica. Porque Duarte dijo, yo admiro al pueblo haitiano cuando lo veo luchando contra poderes superiores. La primera revolución antiesclavista del mundo la hicieron los haitianos contra Francia. Maestro, pero ¿de qué vale la pena? Ahora, ¿De qué vale la pena la deportación ¿dónde se ven más masiva? bonitos los haitianos? ¿De qué vale la pena la deportación masiva donde estamos siendo permisivos con la entrada de los haitianos? Mira, tú no me vas a llevar a mí, a pesar de lo bonita que eres, Maestro, ni hablar a favor ni en contra de campañas xenofóbicas. Yo estoy muy claro que hay que defender este pedazo de tierra. Y estoy muy claro que debemos presionar a la potencia para que ayuden a hacer carreteras, hospitales, escuelas en aquel lado. Y tú verás que si cuando Aristí fue presidente, hubo un regreso a casa masivo de haitianos. Sí, entonces lo que yo creo es que aquí hay gente que contrata haitianos
Y entonces cuando ven que puede haber una noticia y conseguir view, salen a denunciar la masiva ocupación haitiana. Pero si tú vas a su casa, va a encontrar un lavador de carro haitiano, un chofer haitiano, La conserje. una conserje haitiana. Viejo, dejemos todo eso, señor. No se vaya tan lejos. Vamos a seguir en la economía. No se vaya tan lejos. Ponga un ejemplo Gracias, de Limber Cruz. No se vaya muy lejos. Ponga a Limber Cruz como ejemplo. Que No, mira, declaró que tiene cientos. no tenemos tiempo para explicar eso. No, deje eso así. Porque yo quiero hablar de Codevis. No. Donde trabajan 20.000 haitianos que viven en Haití. No, dejémoslo. Y ese es el modelo a reproducir, ¿verdad? No, yo digo que si se desarrolla la frontera, pero eso yo lo escribí en el 88 con Guy Alexandre, si los haitianos están bien de aquel lado, si hacemos una campaña para reforestarla, si no dejamos que las élites promuevan el odio, porque nosotros tenemos razones para estar molestos con los haitianos que nos invadieron. Usted llama y que los haitianos de tienen odio. razón para estar molestos con la matanza del 37. Claro. Y si vamos por ese camino... Eso lo podemos discutir otro día. Es una isla pequeña, Eso lo podemos- con dos culturas. Eso lo podemos- En una el vudú y en otra el catolicismo, el evangelicismo, no. el Carlos Peña, en fin, o sea que Profesor, usted va a una reunión importante con expresidentes de ADP. La Sí. última pregunta, sabemos que se tiene que ir. No, Usted yo le está tengo una. haciendo, Yo tengo una, sí. usted le está haciendo un gran favor al actual ministro de Educación. Le voy a poner punto y coma. ¿Usted no favorece un nuevo plan decenal que incluya una nueva ley general de educación? Porque ha caído en obsolescencia la que usted impulsó. yo creo que tenemos que hacer un pacto patriótico por la calidad de la educación. Si eso se va a llamar plan decenal, si hay que actualizar la 6697, pero lo que no puede seguir el país es gastando el 4% de su Producto Bruto Interno para obtener un pobre resultado de nuestras escuelas públicas. Yo tengo una idea, se la estoy planteando al ministro, y es que formemos muchachos con habilidades técnicas en las escuelas primarias dominicanas y en los liceos que puedan trabajar, porque con el empleo se consigue más la igualdad social que con el famoso crecimiento económico sin desarrollo humano. Finalmente, para que usted vaya a cumplir con sus compromisos, nos llegó la información, fuente que uno maneja, de que desde Palacio han estado llamando a dirigentes importantes del PRM a nivel nacional para que se sumen a la candidatura de la vicepresidenta Raquel Peña. ¿A usted lo han llamado? Oye, yo no sabía que yo estaba tan en baja. ¡Wow! Yo, secretario de Educación y Doctrina del PRM. No lo han llamado. Y yo hasta el día de hoy me creía que era un hombre importante. Y si están llamando, a mí no me han ¿A llamado. usted no lo han llamado? ¡Wow! Y- Mira, nosotros tenemos la experiencia del viejo PRD. Ajá. Y nosotros hoy vamos a trabajar duro por dos grandes atributos. El futuro de nosotros depende de una buena gestión de gobierno y de un partido unido. Y en ese sentido, si me han llamado, yo no he visto la llamada. ¿Y usted no va a tomar partido dentro de esa? Sí, claro que sí, yo voy a tomar partido por el candidato o candidata con que ganemos. Muy bien. Yo tomaré partido. ¿Y tiene uno ya? Yo nunca he sido imparcial, yo he sido serio. Pero yo nunca he sido imparcial. Yo tengo un lugar preferido, con vista al lago de Laro, en el infierno como grupero. Oye. Pero lo que yo estoy diciendo es otra cosa. Yo estoy diciendo que antes los PRDistas del viejo PRD se acababan uno contra el otro. Y ahora yo formo parte de un sindicato de aduladores de la vicepresidenta, de David, de Wellington, de Guido, de Ramón Alburquerque, de David Collado, de Línea Ascensión, de Carolina Mejía, mi amada Carolina. O sea, yo soy un hombre... Dejó a que- Yayo fuera. Yayo San Lobatón. Yo Pinto. dije Yayo. Yayo Tú Pinto. eres malo. Yo dije Yayo. Y dije Guido. Tú eres malo. Yo no lo Pero dije. está preparado el PRM para una mujer candidata. Peña. Yo no Y le el escuché. país, Rafael, de último, Y dije Carlos Peña, que yo espero que termine en el PRM. ¿está preparado el país para tener la primera presidenta? Otros países de la región ya lo han tenido, ¿entiendes? Pero ven acá, este país está preparado para tener a una mujer
Este país soportó, a pesar de los abusos, un Trujillo. Y un día dijo, ya no más Trujillo. Y un día que mataron a las Mirabal, dijeron, se acabó Trujillo. Este país eligió al presidente más democrático, a Juan Bosch, y este país permitió que lo tumbaran a los 7 meses, y se fue a la guerra en el 65 por la democracia y la vuelta a la constitucionalidad. Este país dejó el mejor presidente, Antonio Guzmán, y este país dejó que se diera un tiro por la honestidad de ese hombre. A un hombre como Salvador, que era un demócrata, que defendía a los presos políticos, los metieron presos de que por una piña. Cosas así pasan en un país donde el día más claro llueve, pero en este país estamos preparados para que un dominicano o una dominicana nos dirija, porque en este país casi todos los hijos de los líderes están casados con las hijas de los otros líderes. Y tú ves que se pelean de día y por la noche se llaman con suegros. Así es. Buenas. Okay. Democracia tiene que ir. Una preguntita, que usted va a una reunión importante. Qué barbaridad. Un ping-pong. No. Carolina, David. No, tú estás... No mire para arriba, No, para yo acá. estoy mirando para abajo, la cámara. Qué bueno que en un partido como el PRM no suceda lo que pasó en el PLD. Gracias, que le maestro. cortaron la sala a los muchachos y todos quedaron como a la corta. En el PRM, todos esos muchachos, Carolina, David, Wellington, Ya, no se meta. Ya, maestro. Guido, Ramón Alburquerque, Raquel Peña, y tú siempre quieres ignorar a Wellington Arnold. Es un líder. Peña, todos esos muchachos están navegando en sus aguas con una, nosotros somos ya una gerentocracia que tenemos más años que lo que soportamos. Lo que estamos es admirados Mi respeto, profesor. de una cosecha tan bonita como la que tenemos de líderes. Así es que, qué bueno. El presidente. En el PRM está David, está Carolina. Ya, maestro, y está todos esos maestro, muchachos. ya. Mi respeto, Gracias, profesor. gracias. Gerente general de los aduladores del no, no. PRM, No me de los rebajes, precandidatos. Pero, mi amor, una promoción tremenda. De los saludadores. Sí, señor. Gracias, profesor. Lo esperaremos por aquí más adelante a ustedes. Vamos a hacer una pausa, pero recordarles que tenemos en línea vía Zoom para hablar del tema económico y particularmente este deslizamiento que se ha ido produciendo en la tasa del dólar al profesor Luna Valiente, con quien vamos a hacer contacto al retorno vía Zoom y conversaremos sobre estos temas de la economía. No se vayan. Con la anuencia de los amigos de Azul el Podcast, le quiero hacer otra pregunta. El pasado 17 de este mes, usted abordó el tema del dólar y en ese momento estaba a 63,11 y usted decía que en los últimos 4 años era cuando más se había apreciado el peso en comparación con 20 anteriores. Hoy el dólar amanece a 63,44 y precisamente el expresidente Leonel Fernández dice que el gobierno debe adoptar algunas medidas para contrarrestar este deslizamiento de la prima del dólar. Quisiera saber, por favor, presidente, que nos hable sobre eso. Muchas gracias. No, lo que yo dije, y es así, en los 4 años de nuestro gobierno o hasta diciembre, mientras la devaluación había sido, tenía un promedio de un 12% en los periodos de 4 años anteriores, en este caso había sido de apenas un 5%. Yo pienso que ya el Banco Central anunció las medidas que se van a tomar y me parece que ya hay una tendencia a la estabilización. Bueno, ahí está el presidente de la República en el tema de la semanal, donde se le preguntó por el tema de la tasa del dólar que está preocupando a los sectores económicos y sociales en sentido general. Tenemos para eso en el día de hoy vía Zoom a uno de los economistas y especialista en el tema, José Manuel Luna Valiente, que lo tenemos vía Zoom. Buenos días, licenciado. Buenos días, Graimer. Buenos días, Maximiliana, Roberto, Ana Daisy, José Tomás. Un placer compartir con todos ustedes. Gracias por permitirme tirarme toda la entrevista del profesor Santos. ¿Qué le pareció? Y bueno, muy folclórica como siempre. El profesor es muy interesante siempre. Muy bien. Mire una cosa.
preocupación en el país por este deslizamiento de la tasa del dólar. ¿Cuál es la realidad que no nos han dicho a los dominicanos? Bueno, la preocupación no solamente de la República Dominicana, la preocupación es a nivel internacional. Los deslizamientos y la depreciación de las diferentes monedas internacionales es el gran tema de hoy en día. Hay una variable sumamente importante y preocupante, y es la variable Trump y todas las órdenes ejecutivas. Hoy es un día esperado por el mundo entero, porque hoy es el día en donde el presidente Trump va a anunciar desde la oficina oval de la Casa Blanca lo que es su paquete de medidas de reciprocidad arancelaria. Pero antes de entrar ahí, vamos al patio con la República Dominicana. Normalmente en los meses iniciales, específicamente enero, siempre se produce un deslizamiento de la tasa de cambio en la República Dominicana, producida por el pago de todas las facturas que son de cartas de crédito de la época navideña, que son las grandes importaciones que se hacen. Pero en la medida en que fueron apareciendo y aflorando todas las órdenes ejecutivas de presión comercial sobre el mundo entero del presidente Trump, sobre México, Canadá, China, y hoy específicamente contra el mundo entero, aparentemente, de lo que se espera, se ha creado una situación de mucha tensión, de mucha incertidumbre a nivel internacional, y también se refleja en la República Dominicana. El Banco Central mantuvo su tasa de política monetaria fija en su última resolución de la Junta Monetaria a finales de la semana pasada, quizás para provocar una mayor certidumbre. Quizás algunos economistas han recomendado inclusive que el Banco Central debió incrementar la tasa de política monetaria, pero incrementar la tasa de política monetaria se iba a reflejar en el sistema financiero en un incremento de las tasas de interés, que ya están a un nivel que no han podido bajar como se habían esperado por la política restrictiva que se llevó a cabo durante más de un año, producto de las tensiones de la guerra de Rusia y Ucrania y todo lo que ha pasado con el mercado internacional. Sin embargo, el Banco Central ha estado retirando pesos de la economía dominicana a través de letras de cambio. Si vieron en la prensa el lunes, hubo una publicación del mismo Banco Central en donde a través de ese mecanismo forza a los bancos a que excesos de liquidez no estén en el mercado, para que esta liquidez busque dólares en el mismo. Pero la República Dominicana tiene reservas a la fecha de 14.776 millones de dólares. Los flujos de remesa no han bajado, están en unos 1.900, casi 2.000 millones para los primeros 2 meses, enero y febrero de 2025. El sector de inversión se mantiene fuerte, también la zona franca de exportación y también todo lo que produce el sector turístico. Entonces, conjuntamente con esto, también la Junta Monetaria emitió una resolución para la limitación de las operaciones en divisas. Y esto es muy importante porque ha habido un cambio en los financiamientos fuera de los sectores productores de divisas de un 18% interanual del 2023 al 2024. Lo que quiere decir que hay muchos agentes económicos que están demandando divisas para operaciones en dólares en la misma República Dominicana, no para exportar, o sea, no para importar, sino son productores de divisas. Y pongo el ejemplo de los bienes inmobiliarios, por ejemplo. Las ventas de propiedades inmobiliarias en las zonas turísticas se venden en dólares. Ahora, los que compran están pagando en pesos o están pagando en dólares. Están pagando en dólares y buscan pesos para buscar dólares, lo que provoca también una expansión de la demanda con relación a lo mismo. Hay muchos negocios en República Dominicana, sobre todo negocios automotrices, por ejemplo, los dealers, que también demandan, fuera de lo que son los concesionarios normales de la economía, que también demandan muchas divisas y que venden sus productos en dólares. Entonces, una economía que por una parte parecería que está dolarizada, en el sentido de que todo se hace con referencia al dólar para cubrirse específicamente
del efecto de inflación que pueda haber, pero con un efecto de inflación de 3.33% interanual, 3.57, perdón, interanual, no hay tanta dependencia de tener una economía tan dolarizada en ese sentido. Y siempre es propicio que los dólares que produce la economía dominicana vayan a nivel de financiamiento a los sectores que producen divisas, porque si tú financias en divisa, tú quieres cobrar en divisa y quieres hacer retorno en divisa. Entonces, en ese sentido, viene lo que son los sectores exportadores agropecuarios, el sector turístico, los sectores de zonas francas, que son los que tienen más que todo que beneficiarse del impacto de los préstamos y los financiamientos en dólares. Una pregunta, José. José, el gobernador del Banco Central rindió un informe económico y financiero de cómo anda la economía de la República Dominicana. ¿Qué opinión te merece ese informe? Bueno, donde destaca las bonanzas, por supuesto, del país. Sí, yo conozco el informe perfectamente, inclusive lo publicamos en nuestras redes y lo comentamos también, pero más que todo es que ese informe que hizo, un informe firmado por el mismo gobernador del Banco Central, que es muy extraño, muy raro, pero eso básicamente lo que busca es, primero, plantear la situación real de la economía dominicana y la solidez que tiene la economía dominicana con relación a sus variables. Y como mismo dijo el Fondo Monetario Internacional en su visita hace 2 semanas, en recoger los datos para dar a conocer dentro de un par de meses el informe de la revisión del artículo 4 del acuerdo del Fondo Monetario Internacional con la República Dominicana. Ese informe recoge, el del gobernador y también el del Fondo Monetario, recoge la confianza que debemos tener en la economía dominicana. Por un lado, a nivel local estamos creando confianza, pero estamos recibiendo mucha incertidumbre internacional con relación a las expectativas de nuestro socio comercial, los Estados Unidos, y las políticas comerciales de los Estados Unidos. Para que tengamos una idea, los Estados Unidos tenían proyectado un crecimiento trimestral para el primer trimestre que acaba de terminar, para este año 2025, de 2.5%. La realidad ha sido que la economía norteamericana se ha restringido y ha decrecido a un menos 2.8% en el primer trimestre, lo que significa que la economía norteamericana, con el punto positivo de 2.5 y el negativo de 2.8, ha decrecido 5.3% en 3 meses. Y eso es un mensaje muy preocupante para una economía que se mueve en función del efecto inflación y de tomar en cuenta hasta 1 centavo de cambio. Fíjense lo que pasa con, por ejemplo, la producción de huevos, que un huevo en Estados Unidos vale hoy 32 centavos de dólar. Y eso, el reflejo que tiene también todo lo que significaría la política de Donald Trump con relación a los aranceles a otros países. O sea, es imposible tú aplicar aranceles a la industria automotriz de tus países en los cuales las plantas son norteamericanas e importan bienes intermedios para la producción de ese bien final, inclusive desde los mismos Estados Unidos y de muchos países del mundo. Donald Trump no va a poder conseguir que hacer a América grande, teniendo a empresas en Estados Unidos que fabriquen desde el primer bien intermedio hasta el último bien intermedio para producir un bien final. Gran parte, quizás el 99% de los grandes productos, todos los productos del mundo, automotrices, tecnología, sobre todo, un bien, un celular, por ejemplo, tiene una nacionalidad de un país, no, quizás de 60 países, piezas y partes que son construidas en diferentes países. No podemos cambiar la anhelada globalización que todos soñamos a través de los acuerdos comerciales que tenemos desde hace 30 años, con volver a un proteccionismo que lo que hace es perjudicar al mundo entero y al final se está convirtiendo en un boomerang contra los mismos Estados Unidos. En ese sentido, tú planteabas hace un ratito el tema del descrecimiento de la economía de Estados Unidos, además del aumento de la inflación. Y volviendo a República Dominicana y con el tema del dólar, ¿podría esta moneda seguirse deslizando de acuerdo a lo que estamos viendo a nivel internacional, o tú crees que ya llegó tal vez al tope en los próximos días? Bueno, yo no creo. Yo estoy verificando con la data que estoy manejando y que es oficial del mismo Banco Central. Si ustedes ven el día de ayer, la tasa de cambio retrocedió unos puntos, está a 63
41, llegó a estar el viernes en 63.47. Y hay un dato muy importante: cuando la tasa de compra se pega a la tasa de venta, el spread, la diferencia entre ambas, quiere decir que la tasa se está regularizando. En la medida en que la tasa de compra y la tasa de venta tienen un espacio más grande de ganancia, eso refleja un mecanismo de incertidumbre y especulativo. En la medida en que ambas tasas se van uniendo y se van acercando, quiere decir que el mercado se está ajustando. Entonces yo preveo que hoy también la tasa de cambio podría bajar, pero el día es un día incómodo porque es un día de expectativas y de expectativas negativas para el mundo. Porque quería poner el ejemplo y se lo mandé a ustedes a producción, un artículo y unos gráficos que publicó el Washington Post el día lunes con relación al impacto que inclusive menciona la República Dominicana. Por ejemplo, si hablamos de reciprocidad arancelaria, uno podría decir, bueno, ¿y qué productos podrían ser afectados en la República Dominicana? Bueno, los tabacos, Estados Unidos no produce tabacos en la calidad que produce República Dominicana. De los 25 mejores tabacos del mundo, 19 son de la República Dominicana. ¿Qué productos podrían ser perjudicados? El cacao, tampoco, porque Estados Unidos no produce cacao, exportamos hacia ellos. Pero el ron es un producto que forma parte de muchos, como hizo el Washington Post, como ustedes ven. Ellos pusieron los componentes de los diferentes tragos que se venden en los Estados Unidos y de dónde vienen las materias primas específicamente, y es el primer gráfico en donde se ve que gran parte de las bebidas vienen de Francia, de Italia, pero cuando habla de ron menciona la República Dominicana. Claro. Entonces, evidentemente que si el Washington Post se ha adelantado a publicar este análisis, quiere decir que el presidente Trump podría poner y vendría con un impuesto al ron dominicano, pero para beneficiar a quién en los Estados Unidos, a el whisky, el bourbon, a la cerveza. O sea, es un día que va a marcar muchas cosas, y ahí lo pueden ver, lo que significa la dependencia que tiene el 86%. Fíjense qué interesante, el 86% de las importaciones de Estados Unidos de rones básicos, de bebidas espirituosas, como se llama, para cócteles, vienen de Europa. Y en la otra parte, que son los rones, viene de República Dominicana, México y otros países más, el Reino Unido también, a nivel del whisky, del gin. Entonces, esos son datos que nos marcan y nos dicen por dónde podría venir el tema. Pero sin lugar a dudas que yo creo que lo que ha pasado en estos días, y específicamente con lo que tiene que ver, que aquí hay un dato muy importante, y ustedes que son analistas y comunicadores, también como yo, que ustedes saben que también hacemos comunicación y somos colegas, yo creo que el tema debe de evitarse llevar a un plano político, porque desafortunadamente las candidaturas y las aspiraciones a la presidencia del 2028 están muy avanzadas por todo el mundo, y el tema cambiario, el tema de la deuda, el tema haitiano, siempre van a ser temas que la gente lo va a coger a nivel demagógico. Un punto. Como decir, por ejemplo... Un punto ahí, perdóneme, Luna, para recalcar eso. Usted dice que no debe llevarse al tema político el relato, el manejo en los medios, en general, el tema del deslizamiento de la tasa del dólar, el tema de la economía, o sea, ¿alguien lo está politizando? Bueno, si tú dices que la tasa de cambio puede llegar al 70 por 1, ¿qué tú estás haciendo? Tú estás creando un ambiente de certidumbre. Eso lo dijo un economista de un partido político de oposición. ¿Quién? Y amigo nuestro, ex profesor nuestro de INTET inclusive, pero tú con ese tipo de cosas. ¿Quién? El profesor Daniel Toribio, en una rueda de prensa. ¿Qué dijo Daniel Toribio? Que la tasa de cambio podría llegar a un 70 por 1. Yo creo que esa es una declaración irresponsable desde el punto de vista de las expectativas de la economía dominicana, porque si tú ves el entorno internacional y tú lees todos los analistas internacionales, lees todos los medios internacionales y te vas a las secciones de economía, tú entras a Bloomberg, que es una página norteamericana, y te buscas la edición de Bloomberg en línea, que se llama en español, todas las noticias están relacionadas con las tasas y las monedas a nivel mundial y la preocupación a nivel comercial.
Entonces, si tú creas un ambiente de incertidumbre primero las elecciones no son mañana. Segundo, siempre ha sido un tema, así como de la deuda, el tema de la misma tasa de cambio. Entonces, tomarlo de esa manera es muy irresponsable, porque tú decir, el Banco Central tiene que tomar medidas. Bueno, si tú estás diciendo que la tasa de cambio puede llegar a un 70-1, y tú dices que el Banco Central dice que el Banco Central tiene que tomar medidas, ¿cuáles son tus proposiciones para que eso no llegue ahí? O sea, tú tiras un globo y dices, tiene que tomar medidas, pero entonces, ¿cuáles son las medidas que tú propones? Entonces, no hay ninguna propuesta en el orden monetario. Ahí lo que hay es una situación muy particular entre el gobernador del Banco Central y un partido político. José Manuel, entonces la Fuerza del Pueblo está politizando. Roberto, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Un abrazo. Sabes que te quiero, en la distancia. Sí, gracias. Tengo una pregunta combinada, como siempre. Quiero conocer tu opinión. Un chismecito entre economistas. Oye, ¿y por qué Alan Greenspan de República Dominicana firmó ese comunicado y no Junta Monetaria? Pero eso te lo voy a decir al final. Entonces, yo quiero conocer tu opinión sobre el nivel de endeudamiento y la relación de deuda-PIB. ¿Ok? Y también que me lo vincule con el costo anual. ¿Cuánto está pagando la República Dominicana de deuda pública? Yo tengo datos del 20 antes de la pandemia. Quiero conocer tu opinión. ¿Cómo ha manejado ese tema el PRM? Ok, mira, quiero culminar la idea con relación, el planteamiento con relación de Greimer, que es muy importante. Las expectativas positivas siempre hay que mantenerlas. Si tú creas expectativas negativas, tú estás atentando contra la estabilidad económica de la República Dominicana y estás atentando contra tu estabilidad personal del mismo que la está diciendo. Si tú prefieres vivir en un ambiente de incertidumbre y de altas tasas de cambio y de que la economía no crezca y que todo se dispare y que haya inflación, entonces evidentemente que no es simplemente una persona, es todo el país que se va a ver perjudicado. Entonces, cuando se lanzan ese tipo de planteamientos, son planteamientos sumamente irresponsables, y lo quiero repetir, irresponsable, porque no tienen base cierta en las variables económicas que se mantienen en la economía dominicana. Una cosa es tú ir hacia un ambiente político y tú ir hacia un ambiente de certidumbre. Y yo creo que lo que a todos nos conviene, después de venir de un 2020, que es un año que desapareció en la economía del mundo, y la República Dominicana no es una excepción, o sea, decrecimos negativamente, el país se paralizó, no hubo turismo, se cerró el país, solamente habían alimentos y medicinas, después caer en una guerra de Rusia y Ucrania, el tema de los contenedores, el tema de los chips, el incremento de la inflación, la tasa de política monetaria, que básicamente lo que hicieron fue restringir la economía las economías del mundo y también la economía dominicana, que creció un 2.3, pero el mundo creció a 1.8. Entonces, es muy fácil decir todas esas cosas así tan sencillo. Y yendo a tus preguntas, primero el gobernador del Banco Central, y te lo digo rápidamente, lo firmó porque es el presidente de la Junta Monetaria. Y como gobernador lo hizo responsablemente como un artículo de Página Abierta, que es una de las redes que tiene el Banco Central. No fue una medida de la Junta, sino un análisis sobre la economía dominicana. Segundo, el tema de la deuda siempre también ha sido tomado como un tema político y demagógico, desde el punto de vista de que desafortunadamente la República Dominicana, ¿qué es lo que tiene? Un presupuesto que está compuesto por un 70-75% en promedio de ingresos fiscales, y otra parte que viene por deuda externa, porque no podemos completar un presupuesto y tenemos un déficit en el sentido de que no captamos a través de impuestos lo que demanda el presupuesto de la nación. La carga sobre el presupuesto es de un 16%, 231 mil millones de pagos de intereses y capital de la deuda a este año. No hemos podido lograr lo que debió lograrse antes de firmar un pacto educativo y firmar un pacto eléctrico, que era lo primero que teníamos que hacer, era firmar un pacto fiscal y poner sobre la mesa con claridad los grandes temas fiscales, que es el gran problema de la economía dominicana. El problema de la economía dominicana no es la deuda, no es la tasa de cambio, o sea, el tema nuestro es un tema fiscal, es la gran deficiencia que tenemos con una evasión que suma los 800 mil millones de pesos al año, entre muchísimas figuras, tanto de ITEVI como de impuestos sobre la renta, ganancias de capital y toda una serie de figuras que no son responsabilidad de las exenciones y las exoneraciones
de leyes de incentivo, como por ejemplo tú decir, bueno, yo voy a quitar la ley de incentivo turística, pero la ley de incentivo turística tiene un sacrificio fiscal para el gobierno de 10.000 millones al año. Pero ¿cuánto retorna el sector turístico a la economía dominicana? Por cada dólar de sacrificio fiscal, el país recibe 14 dólares de beneficio. Además, a una industria que está colateralmente, transversalmente, integrada a todos los sectores de la economía. El sector turístico demanda 60.000 millones de pesos en compras de bienes y servicios para el sector turístico. La banca, las telecomunicaciones, el transporte, todo, la industria, la manufactura. Entonces, siempre con la deuda tenemos que tener claro lo siguiente, y vuelvo después al tema fiscal, y es que mientras tú tengas sostenibilidad, y la sostenibilidad es que tú a nivel de balance primario tú puedas pagar los intereses de la deuda con el presupuesto nacional, pero lo importante es que tenemos que ver no solamente como ven las personas en una gráfica, la deuda está subiendo y ha subido 20.000 millones en 10 años, eso no me dice nada. Porque si vamos a eso, Japón tiene un 200.8%. Y somos iguales. Y somos iguales. Perdónenme, y somos iguales, porque Japón tiene una deuda 200%, tanto por ciento de su PIB, pero tiene un beneficio esa deuda, porque con sectores internos de la propia economía japonesa. Sí, pero sí, lo que pasa fue que te me adelantaste, pero te iba a explicar también las diferencias. O sea, países desarrollados, todos, y le voy a decir algo, después de la pandemia, todos los países del mundo, en promedio duplicaron su relación deuda-PIB, todos los países del mundo, porque los financiamientos se fueron no hacia los sectores productivos, sino hacia los sectores menos productivos, pero que demandaban muchos servicios de atención. En el caso de la medicina, de los alimentos, de muchísimos José Tomás sectores. tiene una pregunta, pero quiero preguntarle, entonces, ¿es sano el ritmo de endeudamiento de la República Dominicana? Es sostenible, no es sano. Sano fuese si yo tuviera una fortaleza fiscal que me fuera reduciendo el margen a nivel presupuestario de la dependencia de deuda externa para yo cubrir mi presupuesto. Entonces, ahí voy al tema de la reforma tributaria, pacto fiscal. O sea, si nosotros hubiéramos corregido y tuviésemos un pacto y una reforma fiscal de mediano y largo plazo, donde todos los agentes económicos sepan, bueno, logramos bajar el ITEVI a un 10% plano, logramos bajar el impuesto sobre la renta de un 27% a ¿cuánto? A un 15, un 17%. Acercarnos a los países promedio, no de la OSDE, los países desarrollados, los países de Latinoamérica. Sí, ¿cómo vamos? Si tú tienes una presión tributaria que está entre un 14 y un 15%, que es la segunda peor de América Latina. Pero usted sabe que eso es una falsía, ¿verdad? Que eso tiene un doble rasero, porque es la presión tributaria de 14, pero tenemos una presión tributaria tras cortinas, tras bambalinas, que es todos los servicios que nosotros tenemos que autocubrirnos porque el Estado no los resuelve, como la educación privada, como la seguridad en la casa, la salud, como la salud, cada quien tiene su seguro aparte. ¿Pero tú lo pagas? Sí, claro, o sea, la clase media y demás, y la clase media y alta y demás, y los pobres también, se están autogestionando una propia carga tributaria que el Estado no te está cobrando. Eso es una... Sí, pero yo estoy de acuerdo contigo, pero por eso te digo, no nos comparemos con los países de la OSD, sino comparemos con Latinoamérica. Los países, por ejemplo, como Latinoamérica, todos tienen los grandes problemas que tiene la República Dominicana. Ahora, tomando en cuenta eso, también hay que tomar en cuenta lo siguiente. O sea, ni tú, ni Maximiliano, ni Rosadeisi, ni José Tomás, ni Roberto están dispuestos como yo a subsidiar a los que nunca van a pagar y a los de arriba que evaden más que todos nosotros. Lo vivimos subsidiando porque a nosotros nos lo cobran de manera obligada. ¿Cómo evadimos nosotros el pago de impuestos? Mira, desde que tú haces una factura para cobrar un servicio como profesional liberal, ya te está cobrando la DGI antes de que te paguen. Recuerda que tú tienes que pagar el anticipo. Entonces, ¿cómo evado? Son las grandes corporaciones las que evaden el 62% del impuesto sobre la renta y más de un 50% del ITEVIS. No somos los pequeños productores, digamos, de televisión y de eso. Los pequeños contribuyentes.
Yo estoy de acuerdo contigo. Yo espero que a todos les haya ido bien en su declaración de impuestos sobre la renta que vencía en el día de ayer. El 30. Bueno, hubo que ir a pagar lo que ellos dicen. No, Hay que pagar. Mira, aquí te voy a hacer una pregunta para combinártela con esto. Tú hablaste de la evaluación que hizo la misión del Fondo Monetario Internacional, que vino a reunirse con las autoridades monetarias, sobre todo con el Banco Central. Pero recuerdas que en los últimos meses, todas las evaluaciones, todas las opiniones que emitía el Fondo Monetario Internacional sobre la economía de la República Dominicana, destacaba su crecimiento y su fortaleza, pero planteaba la urgencia de hacer una reforma tributaria y fiscal lo más rápido posible. Eso no fue posible, no lo logró el presidente Luis Abinader. Eso de alguna manera inquietó a algunos colegas tuyos, a algunos economistas, y además les ha extrañado que en esta reunión que concluyó para revisar el artículo 4 de la economía dominicana, ¿verdad?, no incluyó su preocupación sobre la reforma fiscal, que no la hayamos podido hacer. ¿A qué nos exponemos nosotros? ¿Cómo vamos a buscar esos más de 250,000 millones que hace falta por déficit fiscal? Bueno, ya se buscaron porque ya la deuda se emitió. Si ustedes revisan los informes del Ministerio de Hacienda, hubo una operación de deuda hace casi un mes ya, una parte de deuda en dólares y otra parte de deuda en PIB. El presupuesto de este año tiene 351,000 millones de pesos de deuda. Ahora te quiero corregir lo siguiente: el Fondo Monetario todavía no ha emitido su informe ejecutivo sobre el artículo 4. Hizo un informe preliminar sobre lo que pudo levantar de la economía dominicana en sus reuniones que tuvo con el Banco Central, con aduanas, con la DGI, con los empresarios, con mucha gente de todos los sectores. Entonces, lo que viene es lo que siempre ha venido. Y quiero recordarles que antes de que se sometiera el proyecto de modernización fiscal, colapsado en el año pasado, que colapsó evidentemente por la presión que hubo a nivel general, ya el Fondo Monetario había publicado un artículo, lo pueden ver en la página del Fondo, apoyando una reforma fiscal y lo necesario de una reforma fiscal. Ahora, hay componentes que no hemos comentado de que son sumamente importantes, y un componente vital del tema fiscal y de uno de los hoyos de la economía dominicana que siempre tiene que cargar el presupuesto de la nación con él es el tema eléctrico, y lo que significa el peso del subsidio eléctrico por las pérdidas eléctricas que tiene el sistema desde más de 15 años. O sea, más del 60% de la deuda externa de la República Dominicana es responsabilidad del sistema eléctrico de la República Dominicana. Entonces, hay muchos temas pendientes, como es ese, el de la corrección de las inversiones que tiene que hacer el sector, de las correcciones que tiene que hacer para corregir los niveles de pérdida, porque una empresa, supóngase que ustedes digan, pero yo estoy perdiendo el 42% de mi facturación. Si yo no cobro el 42%, yo estoy técnicamente quebrado. Entonces tú tienes que seguir en el negocio porque es un bien nacional, porque es un bien estratégico. Entonces el gobierno tiene que meter la mano, pero esa metida de mano le ha costado a los gobiernos de este país más de la mitad de la deuda externa que tiene el país. El fondo va a hacer más presión en su informe ejecutivo con relación al tema eléctrico, no como pasó una vez cuando rompimos hace más de 10 años con el Fondo Monetario, cuando yo estuve por casualidad cerca de esa reunión y pude escuchar cuando el fondo le propuso a la República Dominicana que para corregir el tema eléctrico tenía que subir la factura en un 18%. El gobernador del Banco Central, que era quien es hoy, gracias a Dios que lo hizo en ese momento, Héctor Valdés Alviso, se opuso y rompió con el Fondo Monetario, y la República Dominicana inclusive se puso al día y le pagó lo que le debía al Fondo Monetario, que eran unos 368 millones de dólares, y rompió lo que el fondo quería para hacer acuerdos. Recuerden aquellos famosos acuerdos de stand-by, y la República Dominicana no aceptó. Pero fuera de eso, hay niveles de eficiencia que ya hace tiempo que un país como nosotros debimos haber corregido, porque nosotros estamos muy avanzados en muchos sectores, pero el principal sector, que es el dinamo de la economía, todavía está a niveles por falta de inversiones como Punta Catalina, por ejemplo. Deberíamos tener hoy ya 2 Punta Catalinas más, o las plantas que están en construcción en Manzanillo ya terminadas, aportando a la red eléctrica energía barata a 8 centavos de dólar y no a 16 centavos de dólar.
Entonces, si tú quieres tener un país que compita a nivel mundial, y ahí, por ejemplo, el gobierno que está haciendo un esfuerzo y que tiene la asesoría del Global Institute de Tony Blair para lograr unas métricas de desarrollo, pero si tú no tienes energía barata, tú no puedes mover la economía. Si tú no tienes una fiscalidad que te garantice que tú vas a corregir la gran evasión que hay en la economía dominicana, tú no vas a tener, para tener un presupuesto que te pueda ayudar a vencer grandes temas sociales, grandes inversiones de infraestructura. Imagínense un presupuesto. Gracias, Luna Valiente. Gracias, que tenemos que ponerle un punto final. Ha sido muy enriquecedor. Por supuesto, te tendremos un modelo de explotación aquí en nuestra planta de consulta. Acuérdate que yo soy de la competencia también. Sí, nos tenemos que ir, pero tu expectativa, pero bien breve, por favor, del discurso de Donald Trump y cómo puede incidir esta noche, pero bien breve. Bueno, yo estoy en la misma posición tuya, quizás, en incertidumbre, en que Trump podría cometer un gran error, otro gran error con relación al aspecto comercial, y no preveo buenas cosas. Su posición ha sido sumamente rígida, y una posición que, como dije al principio, se va a convertir en un boomerang para la propia economía norteamericana. Ya es una realidad el decrecimiento de la economía norteamericana, y los norteamericanos no juegan con el tema de inflación. Fíjate que hay un enfrentamiento entre Jeremy Powell, el presidente de la Reserva Federal, y el presidente Trump, el jefe del Tesoro. Jeremy Powell mantuvo su posición de las tasas de política monetaria y obvió una instrucción que inclusive el presidente Trump le recomendó, que bajara las tasas para que y las cosas no se manejan así. La economía no es simplemente por una orden ejecutiva, que verbigracia, una orden ejecutiva es un decreto en los Estados Unidos. Sí, gracias Luna Valiente por este importante abordaje sobre este tema de la situación del dólar y la economía en sentido general. Ya te contactaremos más adelante. Vamos a hacer una brevísima pausa porque tenemos desde Alemania a Benny Mex, director del Consejo Nacional de la Discapacidad, a propósito de unas declaraciones que dimos nosotros aquí ayer, y él quiere hacer contacto con nosotros. Ya está listo, pero brevísima pausa. Bueno, seguimos aquí en el día de ayer. Hoy es el Día Mundial de las Personas con la Condición de Autismo, y en el día de ayer dimos unas declaraciones sobre el manejo de unos encuentros que se produjeron en el CONADIS. Hicimos unas críticas a este tema. Nos escribió bastante temprano Benny Mex, quien es el director nacional del Consejo Nacional de la Discapacidad, que se encuentra en Alemania. Estamos en contacto con él, que quiere conversar sobre estas declaraciones en el día de ayer de parte nuestra. Buenos días, Benny. Buenos días, hermano Breimer. Soy el presidente de CONADIS, Consejo Nacional de Discapacidad, y Alexia Alcántara, el director ejecutivo. Así es. Estamos aquí en la cumbre global de discapacidad de Berlín, Alemania, donde vamos a suscribir un acuerdo y donde vamos a dar una declaración mundial que se hará, y se suma para dar prioridad a la política de inclusión y discapacidad en toda la esfera global. Aquí se presentó la apertura hace un momento con la presencia del rey de Jordania, igual también el canciller alemán, también aperturó el evento, y otras figuras internacionales, también de sociedad civil, que impulsan lo que es la Alianza Internacional de Discapacidad. No, más que una crítica, yo creo que tú ayer hiciste una reflexión muy importante. Recibimos con humildad y aceptamos cualquier opinión sobre lo que hemos venido trabajando en estos pocos 3 meses que tenemos la gestión de CONADIS, que le hemos dado prioridad al cumplimiento de la Ley 513 de discapacidad, la Ley 3423 sobre autismo y lo relativo a la Ley de señas, que también es importante, y estamos trabajando en una propuesta de armonización legislativa, donde incluso llevaremos propuestas para que el Código Penal, el Código Civil y demás legislaciones que hablan de la población en general, pero que tienen que dar prioridad a los sectores que representamos, sea también articulado y armonizado con el Congreso Nacional. Por eso, apoyamos la iniciativa de la diputada Tina López de que se cree la comisión permanente en la Cámara de Diputados
de discapacidad, que fue incluso una conversación que tuvimos y le hicimos la sugerencia, igual también ya con el senador Julito Furcal de Baní, igual el presidente de la Cámara, Ricardo Los Santos, está trabajando para también el Senado tenga una comisión permanente. Que eso lo que trajo consigo es que la ley, al momento de aprobarla, los técnicos de los ministerios que tienen que aplicarla no fueron parte integral en toda la conversación. Y eso trajo consigo el retraso o el desconocimiento para tales fines poderla aplicar integralmente. De igual manera, pasó, cuando hicimos el reglamento y subsanamos un poco, y se le convocó a los técnicos, no solo los jurídicos de las instituciones públicas, que son 17 instituciones, casi 20, porque hay 2 que son consultivas para el hecho de aplicar la legislación, que ahí sí subsanamos esa parte, que yo fui de los redactores del reglamento. Y te felicito, Greimer, que fuiste de los impulsadores de que esta ley sea así. E igual también, ¿sabes? El otro día, en ese momentico, una publicación, unos amigos de La Peña, un espacio que participamos, donde yo aparecí el número 22, escribiendo la ley como sociedad civil en ese momento. Y efectivamente, también decirte que lo que hemos hecho entonces no fue un taller, fue un foro nacional por la discapacidad para las personas dentro del trastorno del espectro autista para aplicación de la ley. O sea, fue muy puntual, muy específico, para que la institución del Estado, sobre todo lo de protección social, llámese Salud Pública, SDS, La Vida, CISARRIL, el Consejo Nacional de Seguridad Social, más la SFL, que trabajan el tema de apoyo en diagnóstico y terapia, fueran parte de ese foro que están adscritas con ADIS. Tal vez se puede entender que fuera un poco excluyente, pero lo que hicimos fue especializar la discusión para después entonces masificarla a diversas mesas de trabajo y llevarla por todo el territorio nacional. Y después los otros temas que tocamos fue el tema educativo. Entonces ahí estaba educación, ahí estaba la MESIT, ahí estaba la SFL que trabaja la formación de personas dentro del espectro autista, y eso discutimos también, esos sectores, cómo han avanzado en la aplicación de la legislación, que sabemos que hay muchas situaciones, hay temas presupuestarios, porque cuando el reglamento logramos aprobarlo, el presidente promulgó el reglamento, ya había pasado el presupuesto por el Consejo de Ministros, por lo cual solo quedaba el Congreso para discutir, y ya era, nos hace un poco tarde, y ya era más complicado, había que retrotraer el presupuesto a los gabinetes, que es donde salen las principales consultas, tanto el de educación como el de salud, y generó un tema. Para ello estamos trabajando, hicimos una propuesta al presidente de constituir también una mesa presidencial para la discapacidad, porque el autismo es parte de las discapacidades que trabajamos, que son diversas, que hay movilidad, que hay no visual, que hay no verbal, cognitiva, que es la que pertenece el autismo. Entonces es bueno que se entienda, Raymond, que todo lo que hace CONADI es para todos. CONADI no excluye, CONADI no hace nada escondida, sino por eso con corte eminentemente académico, sin ningún sesgo ni político, ni social, ni mucho menos, sino abierta a la sociedad. Y reconozco que la primera ASFL que nos visitó, desde que asumimos el director ejecutivo Alexis Alcante, quien les habla, fue en la que tú has estado apoyando y promoviendo, Dama de Negro, y ese grupo que verdaderamente han hecho un trabajo importante para levantar la conciencia sobre el autismo. No, y que hicimos presencia en tu oficina con la presidenta de la Fundación Getty, que es una fundación norteamericana que tiene una propuesta para formar de formadores sobre el modelo que ellos han sido exitosos allá en Estados Unidos. Venir. Ana te dice de este lado. Mucho. Querido, mira, ¿cuáles son las iniciativas que estás llevando a cabo ahí en el CONADIS para lograr ciertas reivindicaciones para estas personas que tienen ciertas discapacidades, sobre todo en el ámbito laboral? Hay muchas personas con discapacidad que están en estos momentos desempleadas y están atravesando por condiciones bastante difíciles en términos económicos. ¿Qué está haciendo el CONADIS para lograr esas reivindicaciones de este sector? Le paso al director ejecutivo, Alexis Alcántara, para que amplíe esa parte. Sí, muchas gracias. Bueno, nosotros estamos trabajando abiertos conjuntamente con las asociaciones sin fines de lucro que componen el gran abanico del CONADIS.
Nosotros lo primero que estamos haciendo es algo que se necesita con carácter de urgencia, es tener una estadística que nos indique a nosotros cómo andamos, cuántos somos, dónde está cada persona, y en eso nos hemos estado enfocando. Asimismo, hemos estado haciendo acuerdos directos con ministerios como el de Administración Pública, la Dirección General de Compras y Contrataciones del Estado, entre otros organismos, buscando que exista dentro de las instituciones del Estado una forma de hacer cumplir puntual y efectivamente la ley 513, que establece un porcentaje de personas con discapacidad en las nóminas del Estado. Esto para garantizar que esas personas puedan tener acceso. Ahora bien, tú no puedes darle un empleo solamente por tener una discapacidad. Tiene que existir una clasificación, unas competencias, y entonces también en ese sentido hemos hecho un acuerdo, ya un preacuerdo primario con el Ministerio de Educación Superior para apoyar a personas con discapacidad a que se fortalezcan en su capacitación, digamos, tener recursos humanos dentro de la discapacidad con condiciones de poder asumir posiciones de impacto y posiciones realmente que vayan de acuerdo con sus capacidades. Hemos estado trabajando, pero lo más importante de todo esto que está pasando es que se está creando una conciencia clara de la necesidad que hay en el país de ver la discapacidad con un ojo crítico, horizontal, totalmente vertical a la sociedad, porque no cabe dudas que en toda la familia dominicana existe alguien con discapacidad. Eso es algo que nosotros no podemos negar, pero es importante, ¿no?, esto que ustedes están haciendo, dar a conocer el tema de discapacidad, ponerlo sobre el tapete para que todos hagamos la sensibilización que se requiere para entender que esto es un problema nacional con una deuda histórica arrastrada y que gracias a Dios se está colocando sobre la mesa y que estamos teniendo el apoyo de todos ustedes para que la gente sepa que realmente eso es una realidad. Yo quiero volver, y perdóname, la parte de las personas que están en el espectro autista. Ya hemos certificado a más de 6.000 niños con el espectro, de igual ya hay 4.000 entonces integrados al Fondo de Niñez con Discapacidad, y solamente desde esta llegada van 800 y tantos. Entonces, efectivamente hay una vocación de duplicar ese monto y también apoyar a las familias, porque no solamente es integrar laboralmente a las personas con discapacidad, son sus familias, porque hay discapacidad severa. Entonces, efectivamente, el CONAVIS, que vi una imagen que va a poner otro nombre, pero nuestro logo, porque es el CONAVIS del exterior, creo de Ecuador. El CONAVIS en Dominicana también hemos abierto la parte digital, la presencia a nivel nacional. Ya tenemos oficina en San Cristóbal, en Santiago, estamos abriendo la zona oriental, estamos trabajando en los CAI, estamos en San Juan de la Maguana, estamos en Santiago, estamos en Domingo Oeste y ya aperturando espacios para certificar la discapacidad, para, como decía el director ejecutivo, no el número solamente, sino ponerle el rostro de la discapacidad, quiénes son y dónde están. Pues ese es el compromiso que tiene el CONAVIS. Beni, llegamos al punto final, al tiempo. Gracias por hacer la conexión desde Alemania. Dir sucintamente qué hacen en Alemania para el público. Okay. Sí, deseamos que estamos participando como delegado del país en la Cumbre Global de Discapacidad. Ya en Río de Janeiro estuvimos en diciembre, que es la cumbre regional, donde logramos que el país se escogió como sede para la próxima cumbre latinoamericana del Caribe. Muy bien, por aquí lo vamos a esperar. Contamos con Draemer para esa cumbre. Claro, totalmente, correcto. Pueden contar con mi apoyo siempre. Gracias por hacer la conexión desde Alemania, aclarando esta situación y esperando tenerlo por aquí, por el matutino. Gracias. Es importante que ustedes se empoderen siempre del tema y estamos a su disposición. Gracias. A ustedes gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana aquí de nuevo en otra entrega de Matutino Su Mundo.